¿Están ahí? Hola Sofía, empezamos Hola. breve, damos unos minutos ahí, no sé si Andrés ya habilitó la sala y... Eh, no, tengo toda la gente en sala de espera, pero cuando quieran los habilito. Vale, ya son las 20, Andrés. Bueno, ahí están entrando. ¿Vale? Ahí está Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Esperamos un poquito, Marce, que se termine de conectar la gente. Dale. Cariño tiene el link. No, ahí está. Se acaba de conectar. Bienvenido, Hola, doctor. ¿cómo están? Hola, buenas noches para todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Juan Cosa, soy el presidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología y la idea de la sesión científica de hoy es avanzar un poco en lo que tiene que ver con la radioterapia. Por eso le pedimos a la doctora Guerreros, que es una de las integrantes de la comisión directiva y que es radioterapeuta, que en conjunto con el doctor Ricagni y por lo que me comentó con el doctor Marcelo Torres también, hablaron con el doctor Ariel Fariña, que es un estimado colega y amigo de Chile, para que nos brinde entonces la presentación. Así que le voy a pedir a Sofía que haga la presentación formal, entonces sí que dirija un poco la sesión. Sofía, te escuchamos, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros, por brindarnos No, un esta placer. tan esperada y deseada charla. Muchísimas gracias por... Gracias. Y bueno, queríamos que te presente el doctor Marcelo Torres, que sé que tienen un vínculo debido a la que hizo el máster ahí con ustedes, así que bueno, nos pareció oportuno que esta vez presente Marcelo, ya que tienen más confianza entre ustedes. Marce, todo tuyo. Dale. Hoy me toca, tengo el gusto de presentar a Ariel Fariña, que es un colega mío de Chile. Es médico egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es radiooncólogo egresado de la Universidad de Chile, es médico staff y jefe de docencia en radioterapia de la Fundación Arturo López Pérez Cancer Center, donde es profesor a cargo del programa de formación de especialistas en radioterapia de la Universidad de los Andes. Es director del Máster Internacional en Radioterapia Avanzada de la IAEA FALP con la Universidad de los Andes, de la cual ya van en la quinta generación de alumnos radiooncólogos que están perfeccionando sus conocimientos en técnicas avanzadas en radioterapia y han logrado cambios importantes en la oncología y radioterapia en Latinoamérica y el Caribe. Y además ha participado en la formación de muchos oncólogos médicos, cirujanos de mama y cirujanos digestivos. Gracias, Ariel, por tu participación.
Por Va a nada, ser un muchas honor. gracias por la introducción, Marcelo. Y gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, poder dar la charla. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo encantado de ayudarlos. Tengo varios amigos uruguayos, así que no es algo que sea casual, no son solamente por mis alumnos y exalumnos del máster, sino que también tengo muy buenas amistades personales que se trajeron en su familia acá a Uruguay y llevan varios años, así que tengo un rico nexo con Uruguay y espero que esta charla les sea de mucho provecho a todos ustedes. Muchísimas gracias. A ver si podés compartir. Sí, voy a compartir la pantalla. Acá, oh, vamos por acá, minimizamos. Ya, no sé si ahí se ve de forma completa la Perfecto. pantalla. Sí, se ve bárbaro. Sí. Ya, perfecto. Bueno, la idea es hablar de las distintas técnicas de radioterapia parcial acelerada de mama, hablar de los principios, por qué es una buena idea hacerla, cuáles son sus ventajas, cuáles son las distintas formas en las cuales la podemos hacer, cuál es la que hacemos nosotros aquí en la Fundación Arturo López Pérez, que eso es lo que significa FALP, que es uno de los principales centros oncológicos de nuestro país, donde estuvimos haciendo eh, mucha radioterapia parcial acelerada de mama con radioterapia intraoperatoria con electrones, como les voy a contar más adelante, pero actualmente ya la estamos haciendo con IMRT, que es mucho más fácil y más costo efectiva y algo que probablemente podrían hacer ustedes. Bien, sabemos que en cáncer de mama ha evolucionado mucho el tratamiento para un cáncer precoz de cáncer de mama, desde hacer una mastectomía total y eventualmente no requerir radioterapia, a hacer una cirugía conservadora, pero asociada a radioterapia, ya que la cirugía conservadora puede llevar a un 10-12% eh, de recurrencias locales sin radioterapia y con hormonoterapia en el mejor de los casos, hablando a 10 años. Y con radioterapia las tasas de recurrencia bajan a apenas un 2% aproximadamente para pacientes de bajo riesgo. Entonces, la radioterapia se ha convertido en una parte fundamental de la estrategia de conservación mamaria. Esto ha sido respaldado por varios trabajos prospectivos randomizados, por metaanálisis, donde podemos ver que en pacientes con cáncer de mama en promedio, estamos hablando de pacientes, no pacientes de bajo riesgo, sino que un riesgo intermedio o con ganglio positivo, eh, sin radioterapia, eh, a 5 años hay una ganancia de casi un 20% en disminución de la recurrencia local, es decir, baja en 2/3 el riesgo de la probabilidad de recurrencia. Pero no solamente eso, sino que también esta reducción a 5 años en la recurrencia local se transforma en una ganancia tanto en lo que es la mortalidad por cáncer de mama, con una ganancia de un 5,4% a 15 años, y también una ganancia muy similar a 15 años en lo que es sobrevida global. Es decir, la radioterapia mejora y aumenta el pronóstico de las pacientes y aumentando outcomes oncológicos duros como sobrevida global y sobrevida causa específica, no solamente la recurrencia local. Pero a pesar de lo anterior, hacia fines de los 90, en Estados Unidos, una de cada 5 mujeres no recibió la radioterapia, estando indicada. ¿Y cuáles eran las explicaciones?
larga duración del tratamiento de radioterapia de ese entonces, donde eran entre 25 a 33 días hábiles, a lo que le llamamos el famoso fraccionamiento estándar de 50 Gray en 25 fracciones con o sin boost. Implicaba uso de recursos económicos, físicos, humanos, eran tratamientos largos que alteraban la vida cotidiana y eventualmente reubicación de la paciente lejos de su hogar si es que no vivía cerca del centro de radioterapia. Y de hecho estaba estudiado que aquellas zonas que tenían menor densidad de centros de radioterapia en Estados Unidos, o si es que había una mayor distancia entre el hogar y los centros de radioterapia, había menores tasas de cirugía conservadora, es decir, se optaba más por mastectomía total y no irradiar a las pacientes porque se sabía que muchas de estas pacientes no iban a recibir radioterapia por algunos de los motivos que les comenté. Ahora, si a lo anterior sumamos lo siguiente, que es que aproximadamente el 90% de las recaídas post cirugía conservadora son en o en las inmediaciones de la cavidad de la tumorectomía o bien en el mismo cuadrante. Y en los estudios patológicos se ha visto que mientras más nos alejamos de la cavidad de de la tumorectomía, hay menor probabilidad de enfermedad subclínica. Y bastarían 1 centímetro de margen para definir la zona de mayor riesgo y la zona que eventualmente solamente tendría que irradiarse si es una paciente que tiene un riesgo relativamente bajo de recurrencia. Y las recaídas en el resto de la mama, es decir, las que están alejadas del lecho de la tumorectomía, acá está un poco exagerado, pero es como para tener una idea, que estas recaídas que son lejanas al lecho tumoral ipsilaterales, las tasas son muy similares al desarrollo de un cáncer de mama contralateral. Por lo tanto, probablemente estas recurrencias ipsilaterales que no están cercanas al lecho tumoral probablemente son segundos primarios. Y de hecho, estudios patológicos, y acá esto va para los patólogos que están acá escuchando la presentación, se ha hecho estudio de que el cáncer de mama es realmente multicéntrico en la mayoría de las pacientes. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo porque tendríamos que hacer miles de cortes en la mama para poder detectar esta pequeñísima enfermedad subclínica. De hecho, este trabajo muestra que casi un 70% de las pacientes, al hacerles mastectomía total, presentaban muy pequeños focos microscópicos de multicentricidad y que esta multicentricidad no implicaba necesariamente que la paciente tuviera un mayor riesgo de recurrencia a futuro, o si no, recaerían prácticamente el 70% de las pacientes sin radioterapia y sabemos que recaen 30% del riesgo promedio y entre un 10-12% las pacientes que tienen un riesgo bajo. Por lo tanto, la posibilidad de tener que irradiar solamente el lecho tumoral nos permite tanto aumentar las dosis por fracción, es decir, dar más dosis de radioterapia por cada, entre comillas, sesión de radioterapia, y esto nos permitía acortar el tiempo de tratamiento, que antiguamente en los años 90 eran de, como les decía, 25 o 33 sesiones a 10 o incluso apenas 5 sesiones de radiación en el lecho. Y al mismo tiempo, al irradiar solamente el lecho tumoral, nos permite disminuir también las dosis de los tejidos sanos, especialmente las dosis a pulmón, pared torácica, donde vamos a tener una menor probabilidad teórica de desarrollar segundos primarios radioinducidos a un largo plazo
y también dar menores dosis de radiación en el corazón cuando la paciente presenta un cáncer de mama izquierda, donde sabemos que hay una parte del corazón e incluso la descendente anterior que reciben dosis de radiación cuando las tratamos con técnicas convencionales de radioterapia o radioterapia 3D que aumentan la probabilidad de que la paciente pueda desarrollar una cardiopatía. De hecho, por cada Gray en promedio que recibe el corazón, aumentamos en términos relativos, no absolutos, sino que relativos, un poquito más de un 7% de riesgo de que esa paciente pueda tener una enfermedad coronaria isquémica a largo plazo, lo cual no es menor en una paciente joven que vivir mucho tiempo, ni tampoco es menor en una paciente que tiene un mayor riesgo basal de tener cardiopatía, por ejemplo, una paciente que es diabética, hipertensa, obesa, sedentaria, donde, o que tenga presente una cardiopatía, una enfermedad coronaria previa, donde su riesgo cardiovascular basal va a ser mucho mayor. Por lo tanto, este 7% o un poquito más va a ser también mayor para esta paciente que tiene un mayor riesgo basal cardiovascular, que eso lo podemos medir con distintos métodos, como por ejemplo con las tablas de Framingham. Entonces, si unimos la necesidad de optimizar los recursos, acortando los tiempos de cada tratamiento, lo cual, ojo, es discutible actualmente ya con los esquemas de ultra hipofraccionamiento de toda la mama, con el esquema Fast Forward, que eso ya es harina a otro costal, y sumando a esto la posibilidad de tener que irradiar solamente el lecho tumoral, nos da lo que es la APBI o radioterapia parcial acelerada de mama. Ahora, ¿qué pacientes son candidatas para hacer una radioterapia parcial acelerada de mama? Esto está publicado inicialmente en una guía de la revista PRO el año 2017, la cual se actualizó el año pasado donde dan consejos de cuáles pacientes es una buena idea hacer una radioterapia parcial acelerada de mama, cuáles pacientes uno podría hacerlo, pero eventualmente podría no tener tan buenos resultados, y cuáles pacientes claramente desaconsejan hacer la radioterapia parcial acelerada de mama. ¿Y cuáles son aquellas pacientes que son idóneas? Son aquellas que tienen que cumplir todos los criterios que están acá, que para hacerlos más fácil de memorizar, hay factores relacionados a la paciente, como por ejemplo que no presenten alguna mutación, por ejemplo, de los genes BRCA1 o 2, o pacientes muy jóvenes. El año 2024 se bajó la edad de los 50 años a los 40 años. Por lo tanto, ya queda en 40 años el límite de de edad de aquellas pacientes a las cuales podemos ofrecer una radioterapia parcial acelerada de mama. Hay factores patológicos en caso de un cáncer invasor, es decir, tumores de hasta 2 centímetros, es decir, tumores T1, histologías que no sean lobulillares, ya que esto se asocia más a enfermedad multicéntrica, enfermedad bilateral, en especial si no contamos con una resonancia que lo pueda descartar. Tumores principalmente grado 1 o 2, excluyeron los tumores grado 3 en la actualización del 2024, tumores que sean con receptores hormonales positivos, y en caso de tener HER2 positivo, que la paciente reciba terapia anti-HER2, es decir, los luminal HER2, si es que reciben terapia anti-HER2, son pacientes idóneas para poder hacer el tratamiento de radioterapia parcial acelerada de mama mientras cumplan, por supuesto, todos los otros criterios. No deben tener invasión linfovascular, por eso es muy importante que nuestros patólogos nos informen si es que hay o no invasión linfovascular, porque va a ser uno de los factores que nos va a determinar si es que la paciente es o no candidata a esta técnica.
que no tenga un componente intraductal extenso que se traduce en más de un 25% de que la muestra tenga un carcinoma ductal in situ versus el invasor. Eso está en la guía del 2017, el 2024 no lo mencionan, no se matriculan con ello, pero tampoco lo ponen como que ya no es un criterio, por eso lo puse ahí, lo dejé ahí. Y en el 2017 hablaban también de que fuera un tumor unicéntrico y que fuera clínicamente unifocal o eventualmente multifocal patológico, pero dentro de una zona de hasta 2 centímetros, incluyendo tejido sano. Y que los bordes fueran mayores a 2 milímetros, sale en la guía del 2017 y en la guía del 2024 no se matriculan con los bordes. Ahora, en caso de un carcinoma in situ, debe cumplir criterios de que sea grado 1 o 2, tamaño de hasta 2 centímetros, solo detectado por imágenes de screening y con bordes ya de 1 milímetro más que para el invasor, que serían ya 3 milímetros, que eso es la guía del 2017. En el 2024 tampoco se matriculan con un número de milímetros que debería tener los bordes. La paciente también debe tener axila negativa, patológica, ya sea por biopsia de centinela o disección axilar, y no deben haber recibido quimioterapia neoadyuvante ni tampoco cirugía oncoplástica. Sé que esto se agregó el año 2024. Está en la página 6 del consenso. Y eso básicamente porque el lecho puede quedar por cualquier parte cuando se hace una cirugía oncoplástica. No necesariamente va a estar donde uno cree ni en relación a la cicatriz. Y la desaconsejan, por lo menos los expertos de la guía americana de radioterapia. ¿Cuáles pacientes uno pudiera hacerla, pero sabiendo que eventualmente los resultados pudieran en una de esas no ser tan buenos? Son aquellas pacientes que tienen tumores un poquitito más avanzados, es decir, tumores que ya no miden hasta 2 centímetros, sino que miden hasta 3 centímetros, tumores grado 3 con receptores de estrógeno negativos, aquellas que tienen componente intraductal extenso y las pacientes HER2 deben todavía recibir terapia anti-HER2. Y esto es porque los tumores HER2 son tumores más radioresistentes si es que no reciben terapia anti-HER2 y se vuelven tumores radiosensibles cuando reciben terapia anti-HER2. Y esto está demostrado por estudios de células in vitro. Eh, de- deberían todavía tener invasión linfovascular negativa y los bordes pueden ser ya un poco más acotados, pero negativos. Y en caso in situ, pacientes con tumores grado 3 con tamaños de hasta 3 centímetros y mayores de 2 y bordes negativos, pero menos de 3 milímetros, que sería lo que se estableció en el consenso 2017. 2024 no se matriculan con ello. Y en cuáles pacientes ya no es buena idea hacer una radioterapia parcial acelerada, son pacientes que sean mutados, perdón, que sean portadoras de mutaciones como por ejemplo BRCA1 o 2, pacientes muy jóvenes que, como les contaba, la edad límite ya son los 40 años. Para el cáncer invasor, tumores mayores de 3 centímetros, histología lobulillar, si son HER2 positivo, que no reciban terapia anti-HER2. La invasión linfovascular tampoco es una buena idea según el último consenso y tampoco los bordes positivos en caso de cáncer invasor. Y en caso in situ, tumores también mayores de 3 centímetros y los bordes positivos. Respecto a los factores nodales, cualquier paciente con axila patológica positiva no es recomendada hacer una radioterapia parcial acelerada de mama. Recordemos que la diseminación también se puede ir por el plexo subdérmico y por lo tanto pueden haber células tumorales en el resto de la mama y no solamente en el lecho tumoral. Y como les había contado, que las pacientes no hayan recibido quimioterapia neoadyuvante ni tampoco una cirugía oncoplástica. Ahora, ¿qué
que ya sabemos cuáles son las pacientes en las cuales es buena, quizás buena, y cuáles es mala idea hacer una radioterapia parcial acelerada de mama, veamos cuáles son las modalidades que hay para poder hacer una APVI. Y hay tres modalidades, que son la APVI preoperatoria, las estrategias intraoperatorias y las posoperatorias. Vamos a hablar un poco de las preoperatorias. Las preoperatorias tenemos unos trabajos que es el PAPB Trial, donde se dan 40 Gray en 10 fracciones en 2 semanas. Esto puede ser hecho con radioterapia 3D o con IMRT, irradiando el lecho tumoral más 2 centímetros, y a esto se le daban 5 milímetros de margen. Y la cirugía se hacía a las 6 semanas de terminada la radioterapia, y con un seguimiento cortito de 23 meses se vio que solamente hubo 2 recurrencias locales y que la cosmesis aumentaba con el pasar del tiempo, del punto de vista de ser buena, excelente, a un 100% a los 3 años, versus un 3 cuartos a los 6 meses. Y que la inturación o fibrosis también mejoraba bastante cuando ya había más seguimiento. Es decir, en vez de ir empeorando las complicaciones o, entre comillas, secuelas de la radioterapia con el tiempo, acá se veía lo contrario en este trabajo. Y ahí este gráfico muestra lo mismo, cómo van mejorando la satisfacción de la paciente, el resultado cosmético y la induración o fibrosis con el pasar del tiempo. Este es otro trabajo, pero fíjense que aquí ya no damos 10 fracciones de radiación, sino que aquí estamos haciendo un tratamiento con dosis ablativas o dosis, entre comillas, de radiocirugía. Es un prospectivo muy chiquitito, son apenas 13 pacientes con tumores muy pequeños y pacientes en general tenían más de 65 años, y acá les daban solamente 20 Gray en una fracción, y la cirugía se hacía más o menos a los 11 a 13 semanas de terminada prácticamente esta radiocirugía o SBRT, que sería radiocirugía extracraneana. Y el seguimiento también es muy cortito, un año. Recordemos, muy pocas pacientes, son 13. Esto es lo que sería más o menos como queda la isodosis, es decir, se irradia muy, muy poco el corazón y el resto de los tejidos. Y se ve acá que la toxicidad en general a 3 años es en general bastante bajita, salvo el dolor mamario. Pero el resto de las pacientes, yo estoy en un dolor grado 1, es decir, estamos hablando de unas puntaditas ocasionales nomás en la mama. Pero de toxicidad grado 2 es prácticamente un 0% en la gran mayoría de las pacientes. Hay varios trabajos que están evaluando eh, el rol de la radioterapia parcial acelerada de mama de forma preoperatoria con distintos esquemas, como por ejemplo 40 Gray en 5 fracciones día por medio, 20 Gray en una fracción, 21 en una fracción, esto es lo mismo. Acá hay 3 fracciones solamente de radioterapia. Eh, Todos estos trabajos están ongoing y los vamos a conocer más adelante cuando se publiquen. Este es un paper que salió hace poquito más de un año. Es una revisión sistemática que los invito a leer, donde se ven los resultados de 8 estudios prospectivos y uno retrospectivo, teniendo 359 pacientes. La mayoría tenía más de 50 años, con tumores T1 o T2 de hasta 3 centímetros y con ganglios negativos. Y ahí están los distintos trabajos donde se pueden ver que en general el número de pacientes es bastante limitado en la gran mayoría de los trabajos. Las dosis son muy variables de un trabajo a otro, y los criterios de inclusión también son bastante
variables. Incluso hay unos que se atrevieron a incluir pacientes que tuvieran 18 años o más, versus la mayoría de los trabajos donde se incluyen pacientes mayores de 55 o 60 años. Y se ve que el tiempo de seguimiento en general aproximadamente es de 5 años. Perdón, la edad en general era de más de 65 años, en general la mayoría de los pacientes. Se puede ver que el tamaño tumoral en general era bastante chiquitito. En general, eh, las medianas son de menos de 1,5 centímetros. Y se pueden ver que en general eran tumores buena persona en la gran mayoría de las pacientes. Es decir, la mayoría eran tumores luminales A o B. Y se puede ver que las respuestas radiológicas se correlacionaban relativamente con las respuestas patológicas, pero no superaban al 50% y eran muy variables en la literatura, ya que vimos que tanto los criterios de inclusión como las dosis de radioterapia eran muy variables de un trabajo a otro, con toxicidades que en general eran toxicidades grado 1, con fibrosis que también la mayoría era grado 1, grado 2 en este trabajo del 2015 no había ninguna. Y el dolor en la mama en general también era grado 1 en la mayoría de las pacientes, es decir, un dolor leve, ocasional y que no produce una molestia en la calidad de vida de las pacientes. Y la toxicidad de la piel, se puede ver que en general las pacientes tenían una toxicidad baja, salvo este trabajo que tuvo un 2% de toxicidad grado 3 y este otro un 3%, que es algo que vamos a ver más adelante. En general no se ve con las técnicas de radioterapia postoperatoria con MRT. Y también hay algún otro tipo de complicaciones como dolor costal, fracturas costales, etcétera. Es decir, es un tratamiento que tiene pocas complicaciones, pero son bastante menores que lo que vamos a ver más adelante con las técnicas postoperatorias, que es lo que estamos usando nosotros actualmente en FALT. Esto es una actualización de todos los trabajos que están reclutando pacientes, así que esto es algo que podríamos decir que está aún en pañales y que hacer una radioterapia parcial acelerada de mama preoperatoria, yo no me atrevería a hacerla salvo que sea bajo un estudio clínico. Pasemos ahora a las técnicas o a las estrategias intraoperatorias, que son dos. Irradiar con electrones, que eso está representado principalmente por el Elliott Trial, o la radioterapia con ortovoltaje, que está representada principalmente por el Target Trial. Vamos a partir viendo lo que es la radioterapia con electrones y nos vamos a ir al Elliott Trial. Acá lo que se hace una tumorectomía, luego se hace de la tumorectomía, se envía esto a biopsia rápida, se hace gangliocentinela. Si los márgenes están adecuados, están negativos y en general pedíamos márgenes de más de 2 milímetros y la biopsia rápida del centinela era negativa, lo que se procedía a hacer era poner un disco eh, por debajo del tejido mamario y por delante de la pared torácica, es decir, por delante de las costillas y músculos intercostales, un disco que tenía acá un metal que podía frenar la radiación de electrones, de modo de que la radiación
no pasara hacia la parrilla costal, corazón, músculos intercostales, etcétera. Y de forma tal de que teóricamente pudiera disminuir esto a futuro, los riesgos de segundos primarios o de cardiopatía. Esto lo hacíamos con nosotros perdón, con electrones. Esa era más o menos la distribución de las curvas. Y una vez que ya se hacía la reconstrucción eh, del disco, el cirujano procedía, perdón, a coser el tejido de la tumorectomía y del lecho tumoral por sobre el disco. Se medía el espesor del tejido a irradiar y luego se procedía a poner un acrílico que se conectaba a un acelerador lineal chiquitito, portátil, que se ponía en el pabellón y la paciente estando dormida se le hacía un tratamiento que duraba entre 1 o 2 minutos de 21 Gray en una fracción. Es decir, la paciente, entre comillas, como fue una publicidad de FALP, salía sin cáncer, lo cual obviamente no era cierto porque había un porcentaje de pacientes que vamos a ver más adelante que podía recaer, pero en pacientes que en teoría tenían una baja probabilidad de recaer, con esta técnica se podía reducir en teoría y con un seguimiento corto a una tasa de recaída muy muy baja, como mostró el Elliott Trial en su primer reporte. Entonces, el Elliott, su primer reporte del 2013, nos mostraba de que desgraciadamente la elección de las pacientes no había sido muy buena. Habían incluido pacientes con axila positiva, porque todavía no se conocía esto de que las pacientes con axila positiva podían recaer más y no era buena idea hacer una radioterapia parcial acelerada de mama. Y lo que vieron, incluso podemos ver acá la tabla 1 que no se alcanza a ver muy bien, pero acá la resumí de que habían pacientes con tumores de más de 2 centímetros, donde tenían más del doble de probabilidad de recurrir, pacientes que incluso tenían más de 4 ganglios positivos, que también tenían más de el doble de riesgo de recurrir, así como las pacientes G3. Incluso incluyeron acá pacientes con tumores triple negativos. Pero los autores encontraron que pacientes que no tenían ninguno de estos 4 criterios tenían apenas un 1,5% de tasas de recurrencia local en la misma mama y los autores concluyeron que estos resultados eran muy buenos, haciendo una buena selección de las pacientes y comenzaron a vender máquinas para hacer radioterapia intraoperatoria con electrones por todo el mundo y se comenzó a masificar en muchos países y uno de ellos fue Chile. Nosotros hacíamos radioterapia intraoperatoria con electrones dados estos buenos resultados seleccionando muy bien a las pacientes. Pero desgraciadamente, el Elliot tuvo un update que se publicó en Lancet Oncology el año 2021 y este update con una mediana de seguimiento ya mayor de 12,4 años nos mostró que las tasas de recurrencia iniciales se disparaban a una diferencia absoluta a 7 años, perdón, a 10 años de un 7% y a 15 años de un 10%, pero que estas mayores recurrencias eran rescatables y no significaba un detrimento en la sobrevida global de las pacientes. ¿Y qué pasaba? Y para mí esto es sorprendente, o sea, en el fondo que pacientes que con una radioterapia a toda la mama, yo sé que van a recaer entre un 2 y un 4%, que recaigan un 10% a 15 años, lo considero brutal. Y vieron acá que las pacientes a 15 años, que eran pacientes que eran idóneas según los criterios Astro para hacer una radioterapia parcial acelerada de mama, tenían un
13% de recurrencia a 15 años, incluso para aquellas pacientes que hubieran sido bien seleccionadas para hacer una radioterapia parcial acelerada de mama. Entonces, cuando salió este trabajo a la luz, nosotros hicimos un análisis de costo-efectividad, porque también empezamos a hacer radioterapia parcial acelerada con intensidad modulada, y vimos de que en el análisis de costo-efectividad eh, era superior por lejos para hacerlo con intensidad modulada, y por lo tanto dimos de baja la radioterapia intraoperatoria con electrones para pacientes con cáncer de mama que cumplieran criterios para una radioterapia parcial acelerada de mama. Por lo tanto, esta técnica con electrones yo considero que, chao, uno no debería plantearla dado que recurren más las pacientes. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con las pacientes que se les hace una radioterapia con ortovoltaje. ¿Qué significa ortovoltaje? Significa hacer una radioterapia que es de kilovolts, es decir, no es de megavolts, y por lo tanto tiene una baja capacidad de penetrar los tejidos. Puede penetrar hasta 1 centímetro los tejidos irradiados. Y por lo tanto, esta maquinita de acá, que es la máquina que se llama Intrabeam, uno le puede acomodar una pelotita, literalmente, de metal, de distintos tamaños de acuerdo a el tamaño de la cavidad de la tumorectomía. Y el cirujano o la cirujano de mama lo que hace es coser este, lo más apretado posible el tejido de la tumorectomía a esta pelotita de metal que irradia con kilovolts los tejidos a 1 centímetro aprox de distancia. Y fíjense que es un tremendo trabajo, tiene más de 2.000 pacientes, porque esta máquina se vendió harto en distintos países del mundo. Y cuando uno ve los resultados a largo plazo, los resultados entre hacer radioterapia a toda la mama versus solamente irradiar el lecho, no había ninguna diferencia en control local, no había diferencia en mortalidad por cáncer de mama, y en lo que sí había diferencia, pero a favor de hacer la radioterapia parcial acelerada de mama con esta maquinita, el Intrabeam, era en la mortalidad por otras causas, a 8,6 años, como por ejemplo segundos primarios, mortalidad cardiovascular, pulmonar y otro tipo de causas. Y podemos ver acá que a 10 años de seguimiento se mantuvo la mortalidad, la menor mortalidad por otras causas cuando se hacía una radioterapia parcial acelerada con esta máquina de ortovoltaje. Así que uno podría plantear hacer una radioterapia con ortovoltaje, con el Intrabeam, y estaría dentro de lo correcto. Ahora ya vamos a pasar a las modalidades postoperatorias, donde existen varias. Está la braquiterapia intersticial multicatéter, donde se ponen agujas que penetran el espesor de la tumorectomía. Esto se hace en el acto quirúrgico, con la paciente obviamente anestesiada. Y esto se conecta a una máquina de braquiterapia, como vamos a ver más adelante. Luego están las terapias intracavitarias, donde el Mammocyte es la niña bonita. Probablemente muchos de ustedes han escuchado de esta técnica, que es poner un balón en la cavidad de tumorectomía que se infla y se conecta a una máquina de braquiterapia, la cual permite irradiar solamente el lecho tumoral. Y también existen las técnicas de radioterapia externa, que vamos a ver más adelante. Entonces, si nos vamos a las técnicas de bracterapia intersticial multicatéter, vamos a ver que hay muchos trabajos, hay trabajos que ya tienen más de 10 años de seguimiento, con resultados que son pero espectaculares, en general menos de un 1% por año en la mayoría de ellos.
Este trabajo que tiene 11 años de seguimiento tiene apenas un 4,4% de falla, pero fíjense que el resultado cosmético puede ir de un muy buen resultado a un resultado intermedio. Y esto habla de que es una técnica que es muy operador dependiente. ¿Por qué? Porque si los cables de la braquiterapia quedan muy cerca de la piel, la paciente va a desarrollar fibrosis, telangiectasias y la piel podría incluso hasta, entre comillas, arrugarse. Entonces, si bien los resultados son buenos, desgraciadamente es una técnica que es invasiva, que implica recursos y que más encima es operador dependiente y requiere su curva de aprendizaje. Algunos de los trabajos más importantes, tengo este trabajo de Polgar a 10 años, donde se puede ver que al compararlo con la radioterapia a toda la mama, no habían diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco en las fallas regionales, ni otro tipo de outcomes oncológicos como fallas a distancia, de cánceres contralaterales, segundos primarios o las muertes no relacionadas a cáncer de mama. Acá se puede ver que en general el resultado cosmético fue bueno o excelente, pero este es un centro que se dedica mucho a hacer braquiterapia, por lo tanto no es comparable a un centro que recién está partiendo o que tiene una casuística muy baja de braquiterapia eh, para poder hacer radioterapia parcial acelerada de mama, así que hay que tener ahí ojo. Y la radioterapia a toda la mama, ojo que la compararon con cobalto y el resultado obviamente con cobalto es más pobre. Fíjense que casi un 50% de las pacientes encontró que su resultado era pobre o regular. Este otro trabajo que es de un grupo importante, el grupo HEC-Estro, que tiene ya varias publicaciones en el 2015, en el 2017 y salió una hace, creo que el año pasado salió una actualización. Pero lo importante es que no habían recidivas entre hacer una radioterapia parcial acelerada o irradiar toda la mama, donde a 5 años apenas peri 1% de recurrencias fue lo que se observó, con unas tasas de toxicidad G2, G3 que eran en general bajas y similares entre sí y que la toxicidad G2 o 3 a nivel cutáneo era menor con la radioterapia parcial acelerada de mama al hacer la braquiterapia, con casi un 4% menos. Y que el resultado cosmético también era excelente o bueno en casi todas las pacientes, no siendo estadísticamente significativo porque acá la radioterapia a toda la mama era hecha con acelerador lineal. De las terapias intracrietarias, les dije yo que la niña bonita era esta que está acá, que es el Mammocyte, que básicamente es poner un balón que se infla en la cavidad y ahí se aplica radiación con braquiterapia. Los resultados con Mammocyte en general, podemos ver que con una mediana de seguimiento que puede llegar a los 5 años, tenían tasas de recurrencia que eran bastante bajas, siendo que acá incluyeron también pacientes que no eran idóneas para hacer el tratamiento de, de la radioterapia parcial acelerada. Y fíjense que los resultados cosméticos son bastante buenos con Mammocyte, es decir, no es una técnica tan operador dependiente como la que es la braquiterapia. Y acá podemos ver que a 5 años con Mammocyte en este trabajo, las pacientes de precaución tenían las mismas tasas prácticamente de excelentes resultados oncológicos que las pacientes que eran idóneas para hacerlo. Y las toxicidades eran muy similares entre sí. Lo que sí se veía que la dosis en la piel era un factor determinante en lo que era el resultado cosmético y no debía llegar más del 125% de la dosis a la piel para que el resultado cosmético fuera bueno o excelente. Y las
técnicas de radioterapia externa. Tenemos radioterapia con 3D, IMRT y protones. Y vamos a partir con lo más fácil, que es la radioterapia con protones, que para mí es como matar una hormiga con una bomba atómica. No le encuentro mucho sentido hacer un tratamiento que es extremadamente caro, que puede llegar a costar 15.000, 20.000 dólares o más, para hacer un tratamiento que perfectamente podríamos hacer nosotros con intensidad modulada o incluso con una radioterapia 3D como vamos a ver más adelante. Así que ni siquiera me voy a meter en los trabajos de protones porque creo que es una técnica que si bien irradia menos los tejidos sanos, creo que es mucho y no es mucho el punto de vista de la costo efectividad, un tratamiento que es muy poco costo efectivo. Ahora, viendo ya técnicas más aterrizadas que las que hacemos en casi todo el mundo, que es la 3D o IMRT, tenemos este trabajo de acá, donde es un trabajo randomizado, multicéntrico, son muchos centros, son 4.000 pacientes en total. Esto se lo he publicado en Lancet Oncology el 2019. Eran tumores de hasta 3 centímetros, hasta 3 ganglios positivos, le daban 50 Gray en 25 fracciones con o sin boost en la rama que iba a radioterapia toda la mama, versus hacer una radioterapia con APBI, donde la mayoría de las pacientes iba con radioterapia 3D y un 27% con braquiterapia. Y acá la radioterapia se daba en 5 días, pero 2 veces al día. Ojo. Y acá se ve que la mayoría de las pacientes eran posmenopáusicas, incluyeron pacientes con carcinoma ductal in situ, algunas pacientes con ganglio positivo, que sabemos que no es buena idea, y según el grupo de riesgo, según el grupo Astro, sería hasta un 50% pacientes que no serían como del grupo idóneo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este es un estudio que era de no inferioridad, perdón, no es de no inferioridad, era de equivalencia. Y el resultado, si bien recurren muy poquito las pacientes con radioterapia parcial acelerada de un 4,6%, esto no fue equivalente a irradiar toda la mama. El hazard ratio propuesto por el protocolo que no debía sobrepasar el 1,29, desgraciadamente fue sobrepasado, por lo tanto no eran tratamientos equivalentes, eso sí, sin deterioro de la sobrevida global y un seguimiento largo de poco más de 10 años. Esto es como lo mismo. En resumen, este es un trabajo donde casi la mitad de las pacientes eran no idóneas para PBI, pero a pesar de eso les fue bastante bien, no emplearon IMRT y no alcanzó los No, no, resultados para plantear que fueran equivalentes. gracias. ¿Las chiquillas te fueron ya? No, ya la otra muchachita. Ah, Y está ahí adentro. por lo tanto, no me parece una buena idea usar este trabajo como un buen exponente de la PBI, pero sí me parecen unos buenos exponentes estos dos trabajos, que son los de la Universidad de Florencia, donde usaron intensidad modulada, y el Rapid Trial de Timothy Whelan, donde usaron radioterapia 3D. Y haciendo una comparación rápida, podemos ver que acá en la Universidad de Florencia usaron un esquema de 30 Gray en 5 fracciones en días alternos, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves. Lo compararon con el esquema de 50 Gray en 10 fracciones más un boost de 10 Gray. Y los resultados, fíjense, eran similares, eran no inferiores entre irradiar toda la mama e irradiar un pedacito nomás de la mama con apenas un 3% de recaída a 10 años. Y la toxicidad aguda y tardía eran menores con APBI. Fíjense que la toxicidad G2 o más era apenas un 2% con APBI versus casi un 40% cuando se irradiaba toda la mama.
Y el resultado cosmético era bueno o excelente en casi todas las pacientes con APDI versus 90% aprox en las pacientes donde se irradia toda la mama. Y cuando se compara la radioterapia parcial acelerada con una radioterapia 3D, podemos ver que desgraciadamente, si bien las recurrencias locales eran relativamente bajas y similares entre los dos grupos, desgraciadamente tanto la toxicidad aguda, fíjense acá, eh, perdón, la toxicidad tardía era mayor con APBI de un 32% y el resultado cosmético también era peor con la radioterapia parcial acelerada siendo regular o malo a 7 años en un 17,7% absoluto, peor versus irradiar toda la mama. Por lo tanto, la mejor idea sería irradiar a las pacientes con intensidad modulada con el esquema de Florencia, que es, recordemos, una radioterapia interdiaria en 2 semanas como lo hacían ellos inicialmente. ¿Y por qué inicialmente? Después vamos a ver acá qué es lo que pasa con la radioterapia eh, en más días consecutivos o hacerlo no interdiario, sino que en días consecutivos en 5 días. Entonces, si lo hacemos en 10 días consecutivos, tenemos este trabajo de acá, donde se hace una vez al día, en 10 días consecutivos, en un fase 2 que es con tomoterapia, sean 38,5 grays en 10 fracciones, eran 338 pacientes, un fase 2 italiano. Ahí podemos ver cómo se irradia solamente la mama, con dosis altas y dosis bajas le llegan solamente a la pared torácica y a pulmón y casi no le llegan dosis al corazón. Ahí estaban más o menos los constraints que usaron, que son más que nada para mis colegas radioterapeutas que están en el paper. Y con un seguimiento a un poco más de 5 años podemos ver que las recurrencias eran menores a un 1%, las toxicidades grado 2 eran 1% o menos y el resultado bueno o excelente era casi un 100% a 2 años y no hubo toxicidad G3 o mayor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasará si hacemos radioterapia parcial acelerada con MRT, pero en vez de hacerlo en 5 días alternos, que eso desde el punto de vista operativo, pucha, un poco más complejo como un servicio de radioterapia, y hacerla en 5 días consecutivos, como sería el protocolo Fast Forward? Y efectivamente, en Florencia ya no lo están haciendo en días alternos, sí que cambiaron el protocolo, lo están haciendo en días consecutivos y ya no es con técnica con IMRT Step and Shoot, sino que lo hacen con BMAT. Es decir, sería el protocolo 2.0. Y en esta publicación, que es un fase 2 que es de 50 pacientes, probablemente en algunos años más vamos a tener muchos más pacientes porque ya no erradicaron la técnica Step and Shoot en días interdiarios. Y podemos ver que con un seguimiento a casi 5 años no hubo ninguna toxicidad aguda G2 o mayor, ni tampoco hubo ninguna toxicidad G2 o mayor de forma tardía. Y fíjense que tiene muy poca toxicidad grado 1 solamente, tanto agudo como tardío. Está este otro trabajo, un fase 2 que ya tiene más pacientes, son 298 pacientes, dan una dosis un poquitito inferior que en el tratamiento que hacen actualmente en Florencia, es con radioterapia, con MRT con campos estáticos, con recaídas que son de un 3% a casi 5 años y una con Mesic que fue bueno, excelente a 2 años en casi todas las pacientes, donde hicieron evaluaciones fotográficas. Entonces nosotros lo que hacemos es actualmente radioterapia diaria con técnica BIMAT o con tomoterapia en la FALP. Los contornos, esto sería como para mis colegas radioterapeutas, que no sé si tenemos tiempo como para que les cuente cómo se hace el contorno de una APBI ¿Cómo venimos o con el tiempo? ¿cómo? No, ¿cómo venimos con el tiempo? Le decía a los compañeros de la Sociedad de Mastología.
Sí, no sé si quieren que me meta en esto ya, que ya es como más de radioterapeutas o prefieren que dejemos hasta acá la presentación. Sofi, el doctor Cosa, ahí está Leandro. Y por mí dale un poquito más, Ariel. Sé que Ya, podés perfecto. sintetizarlo. Súper, súper, ya. Entonces ahora nos metemos que esto es más como para radioterapeutas, que sería cómo hacer el contouring para hacer una radioterapia parcial acelerada de mama con IMRT. Entonces primero vamos a contornear el CTB, que es lo que está en azul. ¿Cómo se hace esto? Vamos a dibujar los clips en primer lugar, que es lo que está ahí en celeste. A esto le vamos a dar 1 centímetro de expansión. Vamos a dibujar los cambios que se vean ahí en la TAC respecto a la mama contralateral. Por lo tanto, le vamos a llamar a esto cambios. Y esto le vamos a dar entre 5 a 10 milímetros de expansión. ¿Por qué pongo acá asteriscos? Porque eso va a depender si es una zona móvil o no de la mama, donde ahí podemos dar 7 o 10 milímetros para una mama grande, móvil, que por ejemplo esté acá en una zona cuadrante externo, que sabemos que va a ser mucho más móvil que una zona cuadrante interno. Vamos a fusionar las dos estructuras, vamos a llamarle a esto el CTV, que es lo que el Clinical Target Volume, es decir, lo que nosotros queremos irradiar. Vamos a quitar los 5 milímetros de la piel, haciendo un crop de 5 milímetros, que sería eso. Y vamos a sacar la pared torácica usando el siguiente operador booleano, que sería CTB intersect mama ipsilateral. Es decir, dibujando la mama ipsilateral y haciendo un intersect con el CTB, con el operador booleano, nos va a quedar el CTB en lo que es la mama propiamente tal, sin meternos en costillas, ni músculos intercostales, ni pared torácica. A eso le vamos a agregar entre 5 a 7 o 10 milímetros, dependiendo si tenemos o no cone beam, y con eso vamos a generar el PTB inicial, que es lo que está ahí, que eso va a depender de los milímetros, van a depender de si tenemos o no un cone beam diario para poder hacerle a las pacientes. Vamos a hacerle un nuevo crop a la piel también de 5 milímetros. Y si es que damos solamente 5 milímetros, en general esto no se mete en el pulmón. Pero si damos 10 milímetros, tenemos que sacar lo que quede a más de 4 milímetros dentro del pulmón. Que esto, como les decía, habitualmente no ocurre cuando lo hacemos con 5 milímetros y con BIM. Vamos a evaluar qué porcentaje del volumen de la mama ipsilateral es el volumen respecto de este PTB que hemos generado. La idea es que sea menos de 1/3 del volumen de este PTB o volumen de planificación de tratamiento, que es lo que está en rojo, respecto al volumen de toda la mama, para que realmente sea una radioterapia parcial acelerada o una radioterapia parcial de mama, o si no estaríamos irradiando más que una radioterapia parcial. Y podemos ver acá que es apenas un 13,3% del volumen, el volumen del PTB versus el volumen de toda la mama. Así que podemos seguir y podemos continuar con la planificación. Vamos a contornear la pared costal. No es necesario contornear la pared costal y que esto vaya justo por acá y que no se meta en el pulmón, sino que es un brochazo de 1 a 1,5 centímetros, que nos va a permitir evitar que tengamos puntos calientes en el PTB que se intersecta con la pared torácica. Ese es el objetivo de contornear esta, entre comillas, pared costal. Entonces vamos a dar este brochazo. Vamos a usar la herramienta evitar superponernos con la mama ipsilateral. Eh, Como les digo, no importa que quede en el pulmón porque no vamos a dar parámetros de restricción para esta estructura que le vamos a llamar pared costal.
Nos tenemos que asegurar que quede perfectamente superpuesto el límite anterior de esta estructura con la mama ipsilateral, es decir, que no quede ni por arriba ni por debajo. Eso lo podemos usar con los operadores booleanos. ¿Y por qué contornearla así? Aquí voy a poner que es una herramienta misteriosa que nos va a ayudar más adelante para evitar puntos calientes en costillas, músculos y nervios intercostales y disminuir la toxicidad tardía que pudiera tener la paciente. Vamos a generar dos PTB. Un PTB que se va a intersectar con la pared torácica, que sería este que está acá en verde. El objetivo es evitar puntos calientes en esa zona y podemos disminuir un poquitito la dosis. Acá no pedir los 30 Gray, podríamos llegar a los 29 o 28 Gray. Se hace con este operador booleano, que sería PTB inicial intersectado con la pared costal. Y vamos a generar el PTB de evaluación, que es el que está en rojo, que es el PTB menos la pared costal. Y aquí vamos a permitir que hayan puntos calientes y permitir que en el fondo el plan quede con un poco más de dosis en esta zona. Nos vamos a asegurar que el PTB de evaluación no se meta en la pared torácica, eh, porque si esto ocurre, vamos a tener conflictos al momento de que no haya una superposición perfecta entre el PTB de evaluación y el PTB intersect pared. Entonces acá, importante que la superposición sea perfecta y eso se puede usar con los operadores booleanos que tenemos ahí en los computadores. Vamos a generar la piel, que recomendamos andar 4 milímetros, no 5, 4 milímetros, cosa que haya 1 milímetro de distancia entre lo que es el PTB y CTB y la piel. ¿Cómo se crea la piel? A la mama ipsilateral le damos 5 milímetros de expansión con un clip de cero a la piel. Nos queda una estructura que es más o menos así, como un triángulo. Vamos a crear paciente menos 4 milímetros, que va a ser el body con un clip de 4 milímetros y luego restamos ambas estructuras. Vamos a hacer paciente menos 4 milímetros y ahí nos va a quedar la piel, que es como lo que está acá. Ese es el truco como para generar la piel. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el protocolo de Florencia no considera las dosis en la piel. Dice usted, dele full dosis a la piel, incluso ocupe un bolus para darle full dosis a la piel. El problema es que se pueden generar puntos calientes y el resultado cosmético no puede ser tan bueno a largo plazo. Igual se notan algunos estigmas de que la paciente recibió radioterapia en la zona. Esto fue cuando no marcábamos la piel como un órgano a riesgo y fíjense lo hermoso que queda una mama irradiada, eh, limitando la dosis en la piel, definiéndola como un OAR, como les dije a ustedes cómo debía generarse. Esta paciente parece que nunca hubiera recibido radioterapia en su vida, quedan preciosas de verdad las pacientes. Y contamos con una planilla de objetivos dosimétricos donde pedimos ciertos parámetros para poder tener una determinada cobertura para el PTB de evaluación y el PTB intersect pared, para que no quede relativamente caliente ninguna de estas dos estructuras ni quede lo suficientemente fría. Y también pedimos que el CTB sí o sí, el 30%, perdón, los 30 Gray le debe llegar al, o al menos al 99, si no al 95% de la dosis si los clips están muy superficiales o muy profundos, y los 27 Gray sí o sí a todo el CTB. Ponemos parámetros o metas dosimétricas de restricción para el corazón que van a ser distintas de una mama derecha, de una mama izquierda. Parámetros de restricción para pulmón ipsilateral, para pulmón contralateral y pulmones también tenemos parámetros de restricción. Esto es para disminuir el riesgo de segundos primarios, que esto está publicado en la revista Verde del 2018, donde idealmente deberían darse menos de 2 Gray de mean dose o dosis promedio en pulmones para disminuir el riesgo de que la radioterapia pueda ocasionar un cáncer de pulmón a futuro.
Y tenemos también que el 50% de la dosis, que serían los 15 Gray, le llegue ojalá a menos del 30 y si no al 50% de la mama. Tenemos parámetros de restricción bien bajos para la mama contralateral, los de piel y los de cara medular. Y finalmente, para terminar mi presentación, les muestro cómo queda más o menos una dosimetría. Entonces vamos a ir de arriba para abajo. Y para mis colegas radioterapeutas, así es más o menos como queda una dosimetría. En rojo tenemos el 100% de la dosis, en naranjo el 95%, en amarillo el 90%. Y fíjense que en rojo casi no toca la costilla, prácticamente no se mete músculo ni nervio intercostal, que esa es la idea y que los puntos calientes que tenemos acá, por ejemplo, 31.5 Gray, estén ubicados solamente en esta zona de acá, que sería el PTB menos pared torácica, y que no hayan puntos calientes en esta zona de acá. Entonces así logramos tener puntos calientes controlados. Y de esta forma podemos lograr histogramas dosis-volumen donde vamos a tener el PTB total, PTB intersect pared y el PTB menos pared y con dosis muy bajitas en corazón, pulmón y eso nos permite, y en piel, lo que permitiría tener mejores resultados cosméticos y ojalá menos incidencia de segundos primarios o enfermedad coronaria isquémica a futuro. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Me alargué un poco, pero me dieron permiso. Así que me quedo conforme y voy a poner acá Stop Share para que podamos discutir. Ariel, espectacular. Perdón, hablo yo. Primero Muchas agradecerte, gracias. aceptar la invitación. La verdad que lo digo acá públicamente. He aprendido un montón contigo. Muchas Sos gracias. de las charlas más divertidas. Yo sé que a las 9 de la noche, un lunes, a nadie le parece divertido, pero bueno, para los que nos interesa el tema, tenés una manera de seguir el hilo interesantísimo. Y bueno, Muchas a mí me gracias. encantó. Además, tenía muchas ganas que dieras vos la charla, particularmente porque me han preguntado pocas veces, ¿no? Pero las veces que me han preguntado por la Río, yo no me vine con buena sensación de Sí, ahí, de la Río. Tampoco sabía que lo habían descontinuado. La verdad que para mí sí, es la una dimos de noticia. baja. Bien, Sí. pero bueno, todo parecía que ese era su final. Así que bueno, quería que lo dijeras vos, porque a veces uno lo dice y como no tiene la experiencia, no tiene el peso necesario, que tú sí lo tenés. Creo que la Fundación Arturo López Pérez es vanguardia para Latinoamérica, tiene toda la tecnología, no digo había y por haber, pero tiene muchísima y ha sido pionera sobre todo, ¿no? No solo tenerla, sino también Sí. ser pionero en Latinoamérica es ultra importante. Tengo 1.000 millones de preguntas, pero capaz que lo dejamos para otro encuentro. Creo que estoy en deuda contigo y te tengo que invitar No. presencial, que vengas acá a Montevideo. Por suerte tenemos algunas noticias en breve para poder venir y festejar y aprender contigo acá Sería en un vivo. placer. Así que bueno, 1.000 millones, ¿no? Con un poquito de saber de guía de superficie, bueno, radiaciones cuando hacemos una parcial acelerada, todo ese tipo de cositas, muy de la cocina, que después la discutiremos porque es muy lindo el tomo, pero bueno, el tomo y el movimiento sabemos cómo es, el blurring, todo eso, pero bueno, por suerte tenemos 1 millón de cosas para seguir discutiendo. Agradecerle también la paciencia a todos los colegas de la sociedad, a los colegas radioterapeutas, que imagino que ninguno está arrepentido de haberse tomado estos minutos, porque realmente uno puede no estudiar 5 años y escuchar una charla de Ariel y se actualiza. Eso es bueno también. Así que un Muchas poco te gracias. utilizo así también, Ariel. Así que 1.000 millones de gracias. Y No, y gracias a todos los que estuvieron acá presentes en la charla. La verdad que la hice con mucho cariño para todos ustedes y espero que hayan aprendido harto y que les haya sido de su agrado. Fue una charla larga, pero la idea era hacer una extensa revisión del tema y creo que con esta charla ya les queda todo claro respecto a los resultados, las distintas técnicas y ojalá que puedan hacerlo.
ojalá que puedan hacerlo prontamente. Un tratamiento que Sí, sí, acorta los bueno, tratamientos y... sí. Sí, Uruguay está teniendo ahora un cambio tecnológico bastante importante también. Creo que en todas las puntas se está yendo a la alta tecnología, así que si bien está demostrado que se puede hacer con una 3D también, acá en este caso radioterapia más sí es mejor. Y bueno, también demuestra un poco todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Creo que lo pudiste demostrar que no es solamente apretar un botón como se puede decir alguna vez, hay mucho Exacto. trabajo atrás, mucha lectura, y la radioterapia siempre ha tenido que demostrar todo lo que hace con fase 2 y fase 3. No hay nada que podamos haber hecho porque se nos ocurría a nosotros. Mucho miedo Exacto. siempre a las radiaciones ionizantes, y eso nos hizo mejorar y demostrar lo que hacemos. Así que quedó todo súper demostrado en tu charla. Te agradezco una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, cuando venga el calorcito te invitamos Eso. a los Me ha congresos. encantado. Muchas gracias. Genial, Ariel. Gracias. Que estén muy bien. Buenas Gracias, noches Ariel. para Gracias, todos. gracias, gracias. Buenas noches. Saludo para todos. Chao, Gracias. buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Chao. Chao. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.